Bien, previo un cordial saludo, voy a pasar a explicar el análisis del séptimo pleno casatorio civil. Somos el grupo número 8, conformado por Lizardo Mérico, Ramírez Salas, Nidales Paola Romero Chiquillo y Sánchez Terraza Cintia, quien le habla. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este pleno casatorio. Está vinculado a un conflicto entre dos situaciones jurídicas. Por un lado está una persona quien compró un inmueble y actúa con la finalidad de protegerlo. Y por el otro lado está otra persona quien interpone un embargo sobre el mismo inmueble con la finalidad de cobrar lo que se le debía. Para este caso vamos a ver que la demandante es la señora Miriam Clavijo, representada por su hermana Gloria Esther Herminda Clavijo. Los demandantes son la señora Jesús Esther Tambillo Miranda y Desarrollos del Siglo XXI, Sociedad Anónima. Vamos a ver un poquito acerca del contexto que motivó la demanda. Eh, Primero, que en el 26 de mayo del 2004, Miriam Clavijo suscribió una minuta de compra y venta con Desarrollos del Siglo XXI. La señora Clavijo vive en Italia. La minuta de compraventa fue elevada a escrituras públicas el 12 de octubre de 2011. Se inscribió el título de propiedad en registro de la propiedad inmueble a favor de Miriam Clavijo en fecha 3 de mayo del 2012. Más hay un proceso bastante regular y típico. Posteriormente, aparece la señora Esther Tambini, quien interpone una demanda de indemnización contra desarrollos del siglo XX, SA, por conceptos de indemnización. Sobre esta demanda, el 27 de diciembre de 2013, se declara fundada a favor de la señora Miriam Clavijo por tercería de propiedad, ya que se declara que el inmueble no era de propiedad de desarrollos del siglo XX SA. Asimismo, la señora Esther Tambini, el 29 de octubre de 2014, inicia un proceso de casación indicando que la minuta que había suscrito la señora Clavijo no era válida debido a que no contaba con una fecha cierta. Eh, y acá vemos el resumen de las decisiones finales. En primera instancia se funda la demanda de la señora Clavijo conforme a lo establecido en el artículo 949 del Código Civil. En la segunda instancia se confirma la sentencia de la primera instancia y en la casación el resultado final de igual manera es que se declara infundado el recurso de casación. Así que surgen preguntas acerca de este séptimo pleno casatorio. El primero es, ¿cuál es el propósito del séptimo pleno casatorio civil? Y el propósito es que se aseguren los derechos de las personas, que sean respetados y protegidos, especialmente en los casos que se afecten los derechos patrimoniales, debido a que se consideran como derechos fundamentales. La propiedad no inscrita, según el sistema de transferencia de propiedad, nos dice que la propiedad se transfiere con el solo consentimiento de las partes. Y asimismo, un derecho real goza de oponibilidad, también denominado erga omnes, que a diferencia de un derecho personal, se diferencia de un derecho personal, puesto que en este el embargante solo puede exigir el cumplimiento de una obligación frente a una persona que es el deudor, y este solo puede responder con sus bienes. Es oponible, sí, el derecho de propiedad no inscrito es oponible frente a un derecho del acreedor embargante siempre y cuando exista un documento de fecha cierta más antigua que el de la fecha del embargo. Un embargo inscrito es una medida cautelar legal y es notificada a los terceros para conocimiento sobre la existencia de una deuda y gravamen que recae sobre un bien específico. Tenemos también el derecho de obligaciones, que regula las relaciones jurídicas entre el acreedor y el deudor, donde se asume el deber de la prestación. Sobre el caso, en análisis, hemos encontrado normas en conflicto. La primera de ellas es el artículo 949 del Código Civil. Nos dice que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace el acreedor propietario.
Es decir, basta con acreditar que existe un contrato de transferencia para que el adquiriente se considere como propietario. Mientras que el artículo 2022 nos dice que para oponer derechos reales sobre los inmuebles, es preciso que el derecho que opone esté inscrito con anterioridad a a, a quien se opone. Otra pregunta es, ¿qué entendemos por documento de la fecha cierta? Para responder esta pregunta, nos vamos al artículo 245 del Código Procesal Civil. Nos dice que un documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal cuando existen 5 casos: la muerte del otorgante, la presentación de un documento frente a un funcionario público, la presentación de un documento frente a un notario, la difusión a través de un medio público con fecha determinada, otros casos análogos. Sobre el resumen del Pleno Casatorio Civil, reconocer y defender la propiedad. Bueno, sabemos que por razones de seguridad jurídica es mejor inscribir la propiedad. La inscripción del embargo también brinda seguridad jurídica. En todo caso, un acreedor debe ser diligente al exigir al deudor un derecho de garantía. El deber del juez, establecido en el Pleno, indica que el juez de primera instancia tendrá que velar por la legalidad respecto a la fecha cierta de los documentos presentados. Sobre las conclusiones a las que hemos llegado es que el séptimo Pleno Casatorio Civil se enfocó en defender el derecho de la propiedad no inscrita frente a un embargo inscrito. En el caso de concurrencia, se prevalecerá el derecho que sea acreditado mediante fecha cierta y con anterioridad. Asimismo, el adquiriente de la propiedad se convierte en propietario al momento de realizar la transferencia, sin ser necesario que éste sea elevado a los registros públicos. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.